Buscando un ratito de tiempo libre, hoy ha sido ese ratito y vamos a comenzar ya a ver nuestra incubadora automática para 56 huevos de gallina. Ya la hemos montado, he estado mirando un poquito el manual de instrucciones que está por aquí, lo tengo todo revuelto y hoy vamos a explicaros ya realmente el funcionamiento básico de esta incubadora, sus partes y demás, antes de entrar ya de lleno en lo primero que hay que hacer cuando compramos una incubadora, igualmente cuando hacemos una incubadora casera. Antes de que nos entren las prisas, nos volvamos locos y nos pongamos a meter huevos sin parar, lo primero que hay que hacer, y créeme, no es perder el tiempo, es mirar qué temperatura y qué humedad relativa tiene el aparato en el lugar que hayamos pensado ubicarla para hacer esa incubación o las futuras incubaciones. Es muy importante hacer ese paso sin prisa, el buscarle una ubicación y a partir de ahí ponerla, dejarla funcionando 7, 8, 12 horas y medir para ver, estar completamente seguro que los parámetros están ya bien establecidos y por supuesto que son los correctos para incubar. Pero eso será más adelante. Ahora vamos a ver de verdad la incubadora. Y desde aquí, desde cerca, se ve mucho mejor. Ya le he puesto la toma de corriente para conectarla ahora. Lo que pasa es que ya lo he hecho y el ventilador pues arma ruido y digo, ¿para qué queremos tenerla ahora mismo funcionando mientras explico las cosas? Veréis, aquí tenemos el menú de acceso a lo que es la pantalla, a lo que es el termostato y demás. Tiene esto para hacer ovoscopia, aquí la tenéis, para cuando vayamos en plena incubación mirar cómo van los huevos. Después tiene esta tecla de menú y esto para subir o bajar depende del ajuste que queramos hacerle. Y ahora tiene lo siguiente, tiene esta parte que es para controlar la humedad relativa, veréis. Tiene aquí un orificio al final de esta goma, de este tubo de plástico, donde ahí va cayendo gota a gota según vayamos necesitando más humedad o menos en el interior. Entonces, esto lleva un conducto que nos lleva hacia el bote de agua, ¿vale? Aquí tenemos metido ese conducto, viene el agua por aquí, a través de esta rueda pequeña que girará según necesite más humedad o no, va exprimiendo, va conduciendo el agua hasta aquí y por ahí cae a la base, que ya digo, alrededor de todo esto tiene una esponja que se irá empapando y que nos dará la humedad relativa, ya digo, que necesitemos durante la incubación. Yo quiero verlo porque no he tenido una incubadora así que tenga este control de humedad relativa de esta manera. Y esta tecla que está aquí, que os digo que ahora os explico, esta tecla si la pulsamos una vez, pues automáticamente aspirará más agua que la normal haga la parte de higrostato y meteremos más humedad si lo necesitamos. Y si lo dejamos pulsado 3 segundos o más, pues estará 10 minutos metiendo un poquito más de agua, goteando agua al interior para subir la humedad relativa. ¿Eso para qué puede servir? Pues, por ejemplo, para los últimos días de incubación donde necesitamos un porcentaje mayor de humedad relativa, normalmente en torno al 10-15%, ¿no? Para eso es esta tecla, para si queremos subir un poquito más la humedad. De todas maneras es curioso, ahora cuando la conecte pues ya veréis el display y ya veréis cómo esto cuando pulsemos la tecla va girando y va absorbiendo el agua va subiendo del botecito a través de esta goma hasta que empiece a gotear por este extremo y pasar al interior por ese orificio. Quitaremos la tapa también para que lo veáis mucho mejor. Ya la tenéis funcionando, ya estáis viendo, te trae los días de incubación, la temperatura, esto quiere decir que está calentando. Aquí tenemos lo de el volteo automático, imagino que será una cuenta atrás del tiempo que queda para voltear los huevos y aquí pues ya estáis viendo la humedad relativa, así de cerca
se ve mucho mejor la pantalla, ¿vale? Y ahora lo que os estoy diciendo, pues aquí está la parte para la humedad, le he quitado ya esta carcasa de plástico y aquí lo estáis viendo. Vamos a pulsar una vez y veis cómo la ruedecita empieza a funcionar. Todavía no tiene agua porque el agua está subiendo muy lentamente a través de la manguera. Si lo dejamos pulsado, pues estará así durante 10 minutos, creo que ponía las instrucciones, hasta que empiece a gotear agua por aquí, por este conducto, y caiga al interior empapando la esponja que está a todo alrededor de la resistencia y también del ventilador, por supuesto. No sé si desde aquí se verá, yo creo que sí. Debajo de la resistencia, pues tiene esa esponja amarilla que está a todo alrededor, ¿vale? A todo alrededor de la resistencia. Por lo tanto, con el ventilador y demás, y la sonda que tiene exterior, pues ya veremos cómo controla la humedad relativa cuando nos pongamos a medir temperatura y humedad relativa. Pero no deja de ser curioso, ¿veis? Ahí está la rueda girando y esperando que poco a poco, no sé si se ve cómo van las burbujas camino a la incubadora desde el bote de agua, ¿vale? Ahí enfocado una burbuja, ¿veis? Lo lenta que va, cómo se va desplazando hacia la incubadora. De todas maneras esperaremos y cuando la salida del tubo empiece a gotear hacia el interior, pues intentaremos también grabarlo para que se vea mucho más claro, mucho mejor. Después, mientras que esperemos que caigan las gotitas por ese tubito, tenemos aquí para la renovación del aire interior de la incubadora. Podemos abrir o cerrar esta especie de ventanita. No tiene esta sola, tiene otra aquí en el otro extremo, tiene dos y en la parte de abajo, en la base de la incubadora, pues tiene un tubito 2 donde entraría también el aire, se haría efectiva la renovación justo por debajo de donde van los huevos, ¿vale? Ahora para el volteo automático, pues veis esta tapadera negra circular que tiene ahí este cabito en este extremo, pues esto tendría que ir engarzado aquí, en esta ranura, y haría la función de volteo automático de arrastre. Lo que pasa es que nosotros ahora mismo pues no lo hemos insertado ahí, lo hemos puesto tal cual, porque todavía nos quedan más cosas que explicar del interior de la incubadora cuando le quitemos la tapa, pero mientras que estamos esperando ese goteo, pues vamos viendo más cositas interesantes de la incubadora. Ya digo, se inserta aquí y estas separaciones trae un montón más de repuesto porque según el huevo, la especie que vayamos a incubar, pues haremos las separaciones mayores o menores, desde huevos de codorniz o incluso algunos más pequeños hasta huevos de pavo, de oca o qué sé yo, los huevos que puedas estar interesado en incubar. Y justo ahora, ¿veis? Ha empezado a llegar el agua ya al tubito y va introduciéndolo por otro tubo de plástico que es donde está cayendo y eso a la esponja hasta que se vaya empapando y vaya controlando la humedad relativa que necesitemos en el interior. Creo que venía ajustada al 55%, pero ya digo que dejándolo pulsado más tiempo, yo ahora le he dado para que esté 10 minutos porque evidentemente tenía que llegar a través de ese tubo de goma desde el recipiente hasta el interior, pero una vez que se estabilice, pues la misma incubadora, el higrostato, irá activando esa ruedecita según necesite más o menos humedad relativa. Es algo, ¿cómo te diría? Pues diferente. Ya le hemos puesto su carcasa de plástico. Esta es la incubadora, tal cual.
Lo que pasa que ahora te voy a explicar otras opciones que tiene por si no te gusta este tema para controlar la humedad relativa. No es lo único que trae. Fijaros aquí en el lateral, en la parte de abajo, trae estas 3 ventanitas que ahora mismo están descubiertas, pero que las tengo aquí. Tiene sus 3 tapas y te voy a explicar para qué son y para qué se utiliza. Lo que pasa que ya voy a apagarla, voy a desconectarla, le voy a quitar la tapa y pasamos al interior para contártelo mucho mejor. Bueno, ya que le he quitado la tapa, pues pasamos adentro y te lo explico mucho mejor. ¿Veis lo que os digo? Esto se quita, ¿vale? Esto tiene aquí las ranuritas estas pequeñitas donde podemos darle más separación o menos separación según el tamaño del huevo. Eso no es lo importante. Lo importante, porque la humedad relativa es muy, muy importante, lo importante viene ahora. Mirad el circuito que trae aquí la base de la incubadora. En realidad, más que un circuito, son 3 compartimentos, veréis. Tiene aquí A, B y C. Pues en el A, el depósito del A es todo esto que estáis viendo, hasta aquí en el centro, ¿vale? El depósito B es un poquito mayor y tira y cubre toda esta superficie, ¿veis? Es algo mayor. Y el C es el mayor de todos porque empieza aquí y prácticamente, ¿veis? Rodea toda la incubadora. ¿Para qué es esto? Pues para lo siguiente, si no confiáis en el tema de la humedad que trae directamente del botecito y demás, pues tendremos que hacer mediciones. Probamos con el A, que es el más pequeño, y vemos qué humedad relativa nos marca. Si se queda corto, pues entonces probamos con el B. Si se sigue quedando corto, pues entonces pasamos al C. Si con el A se queda corto, con el B también y con el C también, pues probamos haciendo combinaciones de AB o AC y así sucesivamente. Yo creo que me he explicado bien, ¿no? Pues para llenar cada compartimento, para eso son estas 3 ventanitas, ¿veis? Para el A, para el B, ¿veis ahí? Y para el C. Ya después, si no queréis utilizar una de ellas y para que no tengamos demasiada renovación del aire, pues están estas puertecitas, ¿veis? Que además vienen cada una con su letra, para cerrar la compuerta. Podemos cerrar las 3 y después abrir y echar agua desde aquí afuera. Para añadir agua tampoco tenemos que quitar los huevos, desmontar la bandeja ni nada por el estilo. Le ponemos esta puertecita, añadimos agua y hasta la próxima, ¿vale? Se puede ver porque la puerta es bastante grande si tenemos agua dentro o no. Lo que pasa que no lo controlaremos igual que el botecito porque el botecito al ser exterior pues siempre tendremos más referencia que en el interior, pero fijaros, tiene bastante altura, tiene prácticamente casi un dedo de altura y aquí cabe bastante agua. Con que no le falte nunca, cogiendo el botecito y añadiendo, pues perfecto. También tiene este pequeño botecito, así a modo de flip-flop, para hacer pulverizaciones frecuentes si necesitamos picos de humedad relativa, sobre todo en los últimos días de incubación. Pero si ya con esto y con lo del botecito lo tenemos controlado, yo, ¿qué queréis que os diga? No soy muy partidario de esas pulverizaciones porque no tendremos control exacto de a cuánto se nos ha ido la humedad relativa. Yo creo que con este vídeo pues hemos dado un paso importante en conocer ya para arrancar nuestra incubadora y ya lo siguiente ya sí es meternos en materia y ver ya realmente cómo se comporta esta incubadora, que es lo que queremos saber. Los parámetros de incubación tal cual nos llega de fábrica. Hombre, si os digo la verdad, yo estoy deseando ya mirar a ver los parámetros que trae de incubación tal cual, probando este sistema del agua y por supuesto también la temperatura. Mucha atención siempre a la humedad relativa.
La temperatura yo creo que la va a marcar bien porque tiene el ventilador justo en el centro, la resistencia alrededor es bastante cuadrada, pilla todos los huevos bastante bien porque tiene además bastante altura y es una incubadora que tiene muy buena capacidad, 56 huevos de gallina. No es la que mayor capacidad tiene de las que hemos analizado, hemos tenido una también de 56 casi al principio y la última, quitando esta, pues tenía ya una capacidad bastante importante. Esa sí que era la más grande que hemos analizado aquí en nuestro canal. De todas maneras, nos queda mucho recorrido con esta incubadora. Si te gusta este contenido, pues animarte a que te suscribas. Si tienes algún modelo que estés interesado en que repasemos, en que compremos, porque de momento todas las incubadoras que traemos a nuestro canal las compramos nosotros, pues déjanoslo saber en los comentarios. Incluso si quieres que le hagamos a las incubadoras comerciales que compramos alguna prueba que sea diferente y que esté también a nuestro alcance. Por hoy nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo.